bondad es tan grande, Señor. Te exaltamos y te agradecemos, Jesús. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad. Bueno, muy buenos días para todos los amigos, amigas, hermanos que en las diferentes naciones, pueblos y lenguas en esta preciosa mañana están con nosotros, como siempre en este tiempo devocional, Caminos de Vida Eterna. Hoy le damos gloria a nuestro Dios. Hoy iniciamos este estudio sistemático de la palabra de nuestro Dios. Allí en el libro del profeta Miqueas. Vamos a estar durante el transcurso de estos días compartiendo la palabra de Dios allí en el libro del profeta Miqueas. Sí, esperamos de que sea de grande bendición para todos, sí, que sea de grande bendición para todos nuestros oyentes, para todos nuestros amigos que cada mañana están allí escuchando este tiempo devocional. Hoy quiero invitarle para que vaya conmigo al libro del profeta Miqueas, capítulo 1. Vamos a iniciar con el capítulo 1 y así sucesivamente estaremos dando entrada al capítulo 2 día a día, ¿cierto? Conforme el Espíritu Santo nos vaya guiando. Y quiero decirles que este estudio sistemático no solamente va a ser de una manera de conocimiento, sino que lo vamos a transmitir como una manera de ¿qué? De aplicativo. O sea, compartimos el conocimiento, pero también vamos a traer esa cosmovisión que teníamos allá en el Antiguo Testamento, la vamos a estar trayendo al tiempo actual. Entonces lo vamos a hacer aplicativo, porque es que la palabra de Dios no es simplemente para llenarnos de conocimiento. La palabra de Dios es para que nosotros, amados amigos, la podamos ¿qué? Hacer aplicativo. Entonces ahí vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios en el libro de Miqueas, capítulo 1. Sí, damos gloria a Dios por ello. Palabra de Jehová que fue a Miqueas de Morasti en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que dio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y todo lo que en ella hay, y el Señor Jehová, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará sobre las alturas de la tierra. Y debajo de él se derretirán los montes y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los excesos de Judá? ¿No es Jerusalén? Pondré pues a Samaria en majanos de heredad, en tierra de viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus fundamentos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos. Porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por tanto, lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré gemido como de chacales, y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa, que llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-leafra. Pásate desnuda con vergüenza, oh moradora de Zafir. La moradora de Saanán no salió al llanto de Bet-esel, tomará de vosotros su tardanza. Porque la moradora de Marot tuvo dolor por el bien, por cuanto el mal descendió de Jehová hasta la puerta de Jerusalén. Unce al carro dromedarios, oh moradora de Laquis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque en ti se inventaron las rebeliones de Israel. Por tanto, tú darás dones a Moreset Gat, las casas de Axib serán en mentira a los reyes de Israel. Aún te traeré heredero, oh moradora de Maresa, la gloria de Israel vendrá hasta Adulam. Mésate y trasquílate por los hijos de tus delicias, ensancha tu calva como águila,
porque fueron transportados de ti. Libro de Miqueas. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Bueno, vamos entonces ya hemos dado lectura al capítulo 1 del libro de Miqueas, capítulo 1. Y es importante, lo primero que vamos a mirar es que este mensaje que Miqueas nos da, el título que vamos a manejar en este mensaje es el juicio. El juicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que Miqueas en este capítulo 1 comienza a hablar a el pueblo de Israel? ¿Sí? Comienza a hablarles de un juicio, ¿sí? Hablemos de esa primera parte. El tema central, podríamos decir, del capítulo 1 es el juicio de Dios sobre Jerusalén y sobre Samaria, ¿cierto? Que son las ciudades capitales. Ahí les va a aparecer las ciudades capitales de Israel y Judá, ¿sí? Samaria y Jerusalén son las ciudades capitales de Israel, o sea, de Israel y de Judá. Pastor, porque recordemos por un momento que el imperio judío, ¿sí? O que la nación judía fue dividida, ¿sí? Fue dividida en dos: el imperio del norte, el gobierno del norte y el gobierno del sur, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos esta parte muy en cuenta. Principalmente aquí el Señor comienza a hablarle a las tribus del sur, ¿sí? Pero también le habla a las tribus del norte. Entonces, lo primero que nosotros debemos de mirar, que ahí le va a aparecer también, la justicia, la misericordia y humillación ante Dios es lo que Él pide. La justicia, la misericordia y humillación ante Dios es lo que Él pide. ¿Qué era lo que Dios estaba viendo en aquel tiempo dentro del pueblo, dentro de la nación? Que no había justicia, que no había misericordia y que no había temor de Dios dentro de la nación. Cuando nosotros miramos estos tres puntos que son importantes, traemos esa cosmovisión de aquel tiempo al tiempo presente, es lo mismo que encontramos hoy en las naciones. No hay justicia, no hay misericordia y no hay temor de Dios en las naciones. Hoy en día las naciones, los pueblos son carentes de estos dones perfectos de Dios, que es la justicia, la misericordia y el temor a nuestro Dios. El libro de Miqueas, ¿cierto? El libro de Miqueas, del profeta Miqueas, tiene un texto central que lo establece Miqueas capítulo 6, versículo 8, ¿cierto? Ese es el texto central de todo el libro de Miqueas. Todo el libro de Miqueas, el texto central de este libro es Miqueas capítulo 6, versículo 8, donde Dios a través del profeta les dice, porque ellos consideraban de que podían enmendar las cosas a través de sus sacrificios, a través de sus holocaustos o a través de sus rituales religiosos, podían enmendar los pecados que tenían, ¿no? Y Dios les dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ustedes? ¿O qué pide Jehová tu Dios de ti? Les dice que hagan justicia, que tengan misericordia y que se humillen delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios pide en este tiempo? Amados amigos, hoy en día creemos que agradamos a Dios. Ellos en ese tiempo hacían sus sacrificios, hacían sus holocaustos y creían que con eso enmudecían y enceguecían a Dios. Y que entonces Dios, por sus sacrificios y sus holocaustos, no se iba a dar cuenta de la conducta y el comportamiento que la nación tenía, ¿no? Hoy en día,
hoy en día encontramos lo mismo. Recuerde que vamos a hacer aplicativo todo el proceso, ¿cierto? Hoy en día encontramos todo lo mismo. Hoy en día encontramos, hermano, una sociedad, encontramos un mundo, encontramos una iglesia, donde creemos que a través de las obras de caridad, o donde creemos que simplemente por el hecho de asistir a una reunión religiosa, vamos entonces a silenciar y a enmudecer la boca de Dios frente a nuestros comportamientos, frente a nuestras actitudes, frente a nuestra forma de ser. Eso era lo que ellos consideraban y creían. ¿Y quiénes eran los que consideraban esto? ¿Sí? Los líderes políticos, los líderes sociales y los líderes religiosos. ¿Sí? 3 estados o 3 movimientos o 3 grupos que consideraban eso. Oiga, estas tres líneas de gobierno, por decirlo así, que habían en Israel, se habían pervertido. Los líderes políticos, los líderes sociales y los líderes religiosos se habían pervertido. Hoy le pregunto, ¿qué es lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad moderna? Lo mismo. Los líderes sociales se han pervertido. Los líderes políticos, ni se diga, ¿cierto? Hoy en día encontramos unos gobiernos, hermanos, salidos de la justicia. Y los líderes religiosos, que hoy en día también encontramos lo mismo. Y ahí, a medida que usted se vaya dando cuenta, y vamos estudiando capítulo a capítulo, se va a ir dando cuenta por qué razón los líderes religiosos se habían pervertido, ¿cierto? No quiero adelantarme mucho en esta parte. Entonces recuerde que el tema central del libro de Miqueas lo centraliza el texto Miqueas capítulo 6, versículo 8. El nombre Miqueas significa ¿quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? ¿Sí? O sea, esa es la referencia que nos da al estudiar la palabra y hacer estudio histórico del libro de Miqueas. Nos presenta que Miqueas, el nombre de Miqueas se traduce ¿quién es como el Señor? ¿Y quién es como el Señor? Que es justo y misericordioso. Nadie, ¿cierto? Porque esa es la condición del pueblo. Condición del pueblo era que habían perdido la justicia y habían perdido la misericordia, pero Dios es justo y misericordioso. Dios es justo y misericordioso. Entonces, queridos amigos y hermanos que en esta mañana están conmigo en este tiempo de estudio sistemático, es importante comprender que Miqueas fue escrito a finales del siglo VIII antes de Cristo. Miqueas fue escrito en el siglo VIII antes de Cristo. Hubieron varios profetas contemporáneos con él, como lo fue Jonás, que también profetizó. Oseas y Amós, que también tuvieron gran participación en profetizar a estos 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, ¿cierto? Hoy, esta palabra no simplemente es para el reino del norte, ni para el reino del sur. Hoy esta palabra es para todos los reinos, para todos los imperios, para todos los gobiernos establecidos sobre todo el planeta Tierra. En el oriente, en el occidente, en el norte y el sur. Esta palabra es para todas las naciones. Esta palabra de Miqueas es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque hoy en día encontramos un mundo que ha perdido la justicia. Un mundo que cabalga, la justicia cabalga sobre caballos de mentira, la justicia cabalga sobre caballos de engaño, de fraude, de corrupción, de perversidad, de asesinato y una cantidad de cosas. Cabalga la justicia en este tiempo. Hoy en día no hay misericordia. Hoy no se tiene misericordia por nada ni por nadie. Eso es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, siglo VIII antes de Cristo. Entonces ahí aparece que abiertamente este libro fue escrito en el siglo VIII antes de Cristo. La Biblia o el libro de Miqueas nos describe que Miqueas pertenecía a la región de Moreset,
¿cierto? La región de Moresé era un pueblo pequeño rural del reino de Judá, era una aldea que pertenecía a las tribus del sur, ¿sí? Moresé. Oye, y es increíble, hermano, porque según la historia, Miqueas no era un hombre muy letrado, no pertenecía a una familia real, era un hombre sencillo, humilde, era un simple campesino, permítame decirle así para que usted tenga conocimiento de lo que es la biografía, un poquito de la biografía de este profeta. Miqueas era un simple campesino. Y esto me llama mucho la atención cuando estudio esta palabra, porque hoy en día, en este tiempo contemporáneo, se menosprecia mucho a los ministros, ¿cierto? Y se le da mucho pie a los reconocimientos humanos, a los ministros. Entonces, si este ministerio no es reconocido por los hombres, no tiene aplausos de los hombres, no tiene reconocimiento de los hombres, entonces no es de Dios, porque tienen que ser reconocidos por los hombres, ¿cierto que sí? Pero Miqueas era un hombre sencillo. Miqueas no era un hombre reconocido históricamente dentro de la nación de Israel. No era un hombre sencillo, era un simple campesino. Porque Dios para hablar, hermano, para hablarle a las naciones utiliza lo vil, lo poco valorado, utiliza Dios para hablarle a un pueblo que se está pervirtiendo. Y eso fue lo que Dios hizo con Miqueas. Usó un hombre del vulgo, un hombre que de pronto no tenía reconocimiento dentro de la nación, que de pronto no era bilingüe, de pronto no tenía teología, no tenía conocimiento en teología, hermenéutica, exegética, homilética, pero tenía lo que muchos hombres de Dios y muchos profetas de Dios, entre comillas, no tenemos hoy. No tenían. Miqueas tenía el respaldo de Dios, tenía la presencia de Dios y tenía el poder de Dios. Hoy muchos hombres y mujeres que decimos que somos ministros de Dios, tristemente carecemos de ese poder, carecemos de ese respaldo de Dios, carecen muchos hombres y mujeres de Dios, tienen mucho conocimiento, somos versados o son versados, pero no tienen lo más importante, la presencia de Dios. Sí, la presencia de Dios está por encima de cualquier conocimiento. La presencia de Dios, amigo y amiga, está por encima de la teología. La presencia de Dios está por encima del conocimiento. Y eso es lo que está pasando en este tiempo presente. Estamos atestados de conocimiento, pero no estamos, hermanos, llenos de la presencia de Dios, ¿cierto? Que Dios nos ayude cada día. Miramos y hablemos un poquito del aspecto político. Recuerden, mis amados, que no voy a la carrera, porque recordemos que esto es un estudio sistemático. O sea, no vamos a ver todo lo que vamos a ver en un solo momentico. No, esto es sistemático día a día. Hablemos un poquito del aspecto político, social que se vivía en aquel tiempo. Oiga, tremendo. Porque cuando miramos en el aspecto sociopolítico y cultural que Miqueas, el profeta de Dios, denuncia en aquel tiempo, era que Miqueas, Dios a través de Miqueas denunciaba los atropellos. Oiga, escúcheme muy bien, los atropellos que el gobierno político, el gobierno social y el gobierno religioso hacía contra las familias más vulnerables de aquel tiempo. En este caso, los campesinos. O sea, lo que Dios estaba hablando a través de Miqueas era mostrando los atropellos, las injusticias, los actos de falta de misericordia y la falta de temor que había en los líderes sociales, en los líderes políticos y en los líderes religiosos. Este es el aspecto que abarca el aspecto sociopolítico y cultural de aquel tiempo, cuando Miqueas comienza a profetizar en el siglo VIII antes de Cristo. Y cuando lo miramos, hermano, y lo traemos en contraste al tiempo presente, lo traemos bajo esa cosmovisión al tiempo presente, tenemos que decir que hoy el mundo entero está bajo ese mismo pecado, bajo esos mismos pecados, la injusticia social, la injusticia política y la injusticia religiosa. ¿Qué era lo que hacían los políticos en aquel tiempo? Los políticos o los gobiernos, los reyes de aquel tiempo simplemente se centralizaban en hacer ricos ellos
aunque les tocara robarle al pobre, quitarle al pobre, pues eso era lo que hacían, le quitaban al pobre, le robaban al pobre y en sus camas pensaban cómo y de qué manera le iban a quitar al pobre lo poquito que tenía para ellos hacerse más ricos. Y en este problema de fraude y de corrupción que había en el siglo VIII antes de Cristo, hermano, lo encontramos en el siglo XXI, en el tiempo presente, los sistemas políticos, hermano, el fraude, la mentira, el engaño, donde los gobiernos a nivel mundial no piensan en las familias más humildes, no piensan en la gente pobre, no piensan en la gente más vulnerable, sino que ellos están pensando es cómo cada día hacerse más ricos, cómo día obtener más poder, cómo día obtener más ganancias. Y lo peor aún, el sistema religioso también había caído en ese grado de corrupción y de perversión. Pregunto, ¿es lo mismo que está sucediendo hoy en día en el tiempo presente en el sistema religioso? Déjeme decirle que sí, hermanos. Déjeme decirle que sí. Hoy en día el sistema religioso también se ha pervertido. Porque hoy en día, hermano, queremos venderle al pueblo, queremos venderle a aquellos hombres y mujeres de fe, queremos venderle la fe. Hoy queremos venderle la fe cuando la fe no tiene precio. La fe, hermano, por eso se llama fe, porque es por fe, no es por obras. No es dime cuánto me vas a dar y yo te voy a decir qué te va a suceder. Eso era lo que pasaba en aquel tiempo. Los profetas y los sacerdotes se habían prostituido a tal punto, que eso lo vemos hoy en día, que ellos le profetizaban bien a los que le daban platica. A los que le daban buena platica les decían que les iba a ir bien. Pero los que no daban nada, los que no producían monis, entonces no les profetizaban bien, sino que les profetizaban mal. Eso lo vamos a ir mirando paulatinamente a medida que vamos estudiando todo este proceso, ¿cierto que sí? Entonces, ya teniendo esa contextualización y teniendo ese contexto cultural, sociopolítico, histórico que nos presenta Miqueas, de la perversión que se encontraba, es importante que Miqueas, como profeta de Dios, tenía la tarea esencial de denunciar la falta de justicia y la infidelidad religiosa. Eso fue lo que Miqueas hizo, hermano. Miqueas, como profeta de Dios, ¿cierto?, tenía la tarea esencial de denunciar, hermano, la falta de justicia y la infidelidad religiosa que había en ese tiempo. Oiga, era una tarea difícil, hermano, porque recordemos quién era Miqueas, ¿cierto? Miqueas era un hombre sencillo, era un campesino, pero él tenía el deber y la obligación de hablarle al pueblo de parte de Dios, a hablarle a los políticos, a hablarle a los líderes sociales y a hablarle al sistema religioso de sus injusticias, de su pecado, de su falta de misericordia y de su falta de temor a Dios. ¿Cierto que sí? Que era lo que Dios pedía. Ellos hacían muchas cosas, pero no cumplían esas tres. No tenían justicia, no tenían misericordia y no se humillaban ante su Dios. ¡Oh! Tremendo, es lo que hoy en día encontramos también. Hoy, ya culminando en esta mañana, porque el tiempo va volando, pero ya les di la primera parte de información. Hoy en día Dios necesita profetas. Hoy en día Dios necesita los Miqueas del tiempo presente. Hombres y mujeres que no se perviertan por 20 pesos. Hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios sin estar pensando en cuánto tiene el hombre o la mujer que está dentro de una congregación. Porque hoy en día, tristemente, lo que está sucediendo es que no le enseñamos la verdad a la gente. Porque el temor de muchos ministros de Dios en el tiempo presente que se han pervertido es que no le enseñan a la gente la verdad del evangelio, porque les da temor a que este o aquel hombre se vaya de la congregación. Y entonces, si se va aquel hombre porque les decimos la verdad, entonces se pierde a aquellos frutos económicos que aquel hombre traía o aquella mujer traía a la congregación. Y eso es lo que estamos viviendo en el tiempo presente. Y hoy necesita Dios profetas como Miqueas,
que denuncien la corrupción y el pecado de las naciones, que hablen de parte de Dios, que digan lo que tienen que decir, hermano, así se venga lo que se venga, pero que enseñen lo que Dios dice a través de su palabra, aunque se enoje el diablo, aunque la tierra, mejor dicho, se estremezca por la verdad, pero es necesario que se levanten hombres y mujeres como Miqueas, ¿cierto?